Teniendo en cuenta que llevamos una serie de años en el cual cada año es el año de mayor temperatura media desde que existen registros, 2016 ha sido el año de temperatura media más alta, 2017 lo va a volver a ser, pues evidentemente va a haber un problema. Entonces ese problema simplemente con el cambio de clima y el desvío de las borrascas pues va a originar una serie de, digamos, de desabastecimiento que va a obligar a repensar pues una serie de políticas que se han llevado a cabo en los últimos años, o sea, una serie de regadíos que unos pueden ser inútiles porque se dedican, digamos, a cosas como campos de golf o historias así, en sitios en los cuales se necesita agua para otras cosas, y una serie de cultivos que han utilizado agua a manta y que gracias a Dios y gracias a esto y al cambio tecnológico pues están gastando también menos agua pues debido a que están utilizando las últimas tecnologías. Si a uno va por la zona de Peñafiel, ve que los agricultores ya riegan con el teléfono. Entonces, digamos que la microagricultura, que es otro tema también muy interesante, que es el control directo con satélites de las parcelas individuales de cada agricultor, pues permite ahorrar agua. Entonces, ante una situación en la cual parece que las precipitaciones son cada vez menores, que el número de recursos hídricos va a ser cada vez más restringido, pues todas las políticas que aprovechen todo el agua lo más posible, pues son bienvenidas.